Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Hoy día vamos a hablar acerca de la violencia en el noviazgo. Yo recuerdo la ocasión en que una señorita me buscó llorando. Nos encontrábamos en una planta baja de un templo, estaba todo bonito, era un sábado. Día simpático, día bonito ese sábado. Pero la señorita estaba mal. Me dijo, pastor, quiero hablar con usted un ratito. Yo sabía que ella tenía un novio, un chico bueno, un chico lindo. Pero una de esas pues quiere conversar conmigo, ella. Nos sentamos en un salón de la iglesia y empezó a llorar, ¿no? Ella nos cuenta que su novio era un tipo violento. Un tema de burla. Lo que pasa es que la violencia tiene varias caras. Él había hecho que ella se aísle de sus padres, les restó autoridad a sus padres y llegaron pues incluso hasta tener intimidad, ¿no? Y utilizaba eso, la amenaza, como tema de tenerla a su lado. Y bueno, ella quería liberarse de este proceso doloroso de que había sido ese noviazgo en su vida y bueno, finalmente lo logró, a Dios gracias. Ella estaba involucrada con un manipulador, ¿sí? El cuadro era complicado porque ella se sentía sucia de lo que había hecho, se sentía mal. Y bueno, ahora, pasadas unas sesiones de consejería, ella decidió terminar la relación. Cuando uno descubre que tiene un novio o una novia que es violento o violenta, lo mejor es terminar la relación. Algunos piensan, no, va a cambiar, no, yo pienso que va a terminar cambiando, se va a volver mejor, más buena gente, no. Terminar la relación, a menos que tú toleres ampliamente la violencia, ¿ok? Y que esa violencia no sea pues agresiva. Ahora tú dirás, pero pastor, ¿hay alguna violencia que no sea agresiva? Sí, por ejemplo los gestos, ¿sí? De pronto también hay un tipo de violencia, es violencia, pero la otra persona no lo interpreta como tal, como los chistes, las bromas, las burlas. ¿Por qué? Porque creció en un lugar donde todos se burlaban unos de otros. Pero no por eso deja de ser violencia, solo que ella lo puede aceptar. Pero si tú ves que hay detalles en tu novio, en tu novia, que no están siendo positivos, que tú no estás aceptando, que no toleras, rechazas, entonces termina la relación cuanto antes. ¿Ok? Poco tiempo después acepté un llamado para servir a otra parte del país, en aquella de donde trabajaba, y conversé con la niña. Pero pasaron los años y la encontré de nuevo a ella feliz, lozana, como siempre. Una chica que enterró su pasado, una chica que aceptó el poder regenerador de Dios. Para salir de un cuadro de violencia es necesario que nosotros decidamos romper el círculo vicioso. Hay algo que se llama síndrome de Estocolmo. Gracias, presidente. Fue el fin de una terrible odisea. Años de cautiverio en la selva en poder de las FARC. El instante de la liberación, sin embargo, mostró lo que en principio parecería una disonancia: la despedida de las rehenes y sus captores. Los psicólogos describen la relación víctima-victimario bajo la denominación de síndrome de Estocolmo. El fenómeno se ha visto en muchos otros casos notables. Durante 4 años, Sean Hornbeck estuvo desaparecido. Su familia nunca recibió pruebas de que estuviera vivo y aunque, según la policía, el chico podía salir a jugar y hasta llegó a pasar noches en casa de un vecino, el niño jamás trató de escapar. Es algo que parece un contrasentido, como es que alguien que no está sujeto a vigilancia permanente no intenta comunicarse con la policía, la familia o trata de escapar. Ese es uno de los aspectos más complejos de este caso. El doctor Jeffrey Lieberman explica que en el caso de Sean muy posiblemente se manifestó el síndrome de Estocolmo y que eso fue lo que disuadió a Sean de buscar ayuda. El cautivo desarrolla cierta reacción psicológica ante su situación con la meta principal de sobrevivir. Lieberman explica que la mente, por instinto de supervivencia, invierte valores y reinterpreta las cosas malas como positivas, suspendiendo la percepción de la realidad. En lugar de luchar por su libertad o tratar de escapar, su actitud es una de cooperación y sumisión hacia sus captores. Y puede incluso ir más allá. Con frecuencia las víctimas terminan defendiendo a sus captores. El síndrome debe su nombre a un asalto bancario ocurrido en Estocolmo, Suecia, en 1973. Suceso recogido en estas fotos. Cuando los rehenes fueron liberados, 2 se rehusaron a testificar contra los delincuentes y una llegó incluso a comprometerse con uno de los secuestradores. Comienzan a desarrollar una relación interpersonal.
Otro ejemplo, Elizabeth Smart, una menor de 14 años secuestrada a punta de pistola desde su habitación en 2002. Lieberman dice que el temor y la sumisión psicológica evitaron que esta niña de Utah aprovechara oportunidades para escapar. El doctor Lieberman explica que los menores son más proclives que los adultos al síndrome de Estocolmo. No obstante, aún se recuerda el caso de la millonaria Patty Hearst. A los 19 años, Hearst fue secuestrada, confinada a un armario y violada. Tiempo después, la víctima participó en un asalto junto con sus captores y estuvo prófuga con ellos durante más de un año. Te han humillado tanto y te han robado tanto tu fuerza de voluntad y tienes tanto miedo que llegas a creer cualquier mentira que te dicen tus secuestradores. Ni siquiera piensas más en recibir ayuda. Cuando Terry White fue liberado tras más de 4 años de confinamiento solitario en Beirut, él habló en favor de sus victimarios. Llegó a simpatizar con su ideología, con su política, mientras estuvo cautivo. También está el caso de Natasha Kampusch. La joven escapó tras ser mantenida durante 8 años en una mazmorra. Cuando la chica escapó, su secuestrador se suicidó y Natasha regresó para encenderle una vela sobre el ataúd. Es una fuerza muy poderosa. Uno puede llegar a sentir gratitud de que le perdonen la vida después de haber sido sometido a toda clase de tratamientos inhumanos. El síndrome de Estocolmo puede manifestarse en cuestión de días, pero según el doctor Lieberman, la recuperación puede tomar años. César Cardosa, CNN. En Estocolmo, unos hombres raptaron un avión y la policía rodeó el avión y todo lo demás, así que los hombres no tuvieron otra cosa que rendirse. Pero cuando ellos argumentaron con los pasajeros que habían sido secuestrados, los pasajeros llegaron a simpatizar con su secuestrador y cuando salieron todos disfrazaron al delincuente y lo ayudaron a escapar. Entonces se creó lo que se llamaba como síndrome de Estocolmo. Es decir, uno llega a empatar tanto con el delincuente, con el agresor, que lo llega a justificar. Yo me recuerdo una vez que estaba cruzando cierta avenida y vi a un chico que empujaba a una chica y me acerco y le digo, oye, ¿qué tienes, hermano? Tranquilízate. Y él me amenazó y la chica incluso dijo, señor, váyase nomás porque sus razones tiene. Síndrome de Estocolmo, síndrome de querer justificar al agresor. Eso es muy peligroso, eso es muy difícil, muy terrible. Entonces lo que sucede cuando una persona quiere dejar a un novio violento tiene que romper su Estocolmo, porque lo ha estado justificando mucho y ahora ya pues es hora de cortar con esa relación. La violencia del noviazgo es un tema serio y está presente en diversos estratos sociales, culturales y etarios. Hay novios adolescentes que son muy violentas, muy violentos, igual jóvenes, igual señoritas, personas adultas, y bueno, consiste en violencia física, empujones, peñiscos, bofetadas, puñetes, que van por ahí, ¿no? La violencia física. Después está la violencia verbal, como insultos, amenazas, ¿sí? Y esto va siempre de menos a más. Y después está la violencia que es psicológica, que son humillaciones, disminución de la persona, del novio o de la novia en su capacidad de decidir sobre su propia vida. Y por eso la violencia psicológica es la más grave, es una violencia terrible. Que es cuando el novio o la novia empieza a descalificar siempre lo que hace su pareja. Y bueno, entonces la pareja se vuelve adicta a él o a ella porque no puede tomar decisiones solo o sola. Mira, cuando hay este tipo de violencia, lo que normalmente sucede es que se justifica el violento, se justifica la violenta. O por ejemplo un caso de un chico que está en una cita y de repente la chica se da la vuelta y se va. Pero mi amor, espérate, y se va. Eso es violencia. Y la chica reacciona con mucha gravedad frente a algo que no es tan grave. Y ahí el problema. Porque si él se portó mal y realmente hizo algo muy grave, pues está bien, ella está indignada. Pero si llegó tarde, ¿ah?
O de pronto él miró a otra chica, la miró y la otra ya se puso celosísima. Es violencia. Los celos enfermizos son violentos. ¿Sí? Y estamos hablando de violencia psicológica, violencia verbal, estamos hablando incluso de violencia física. ¿Ok? A ver, cuando hay violencia en una relación de pareja, generalmente comienza en los primeros años del noviazgo. Rápidamente uno se da cuenta que está con una persona violenta. Y en consecuencia, la relación empieza a sufrir un desgaste o un deterioro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que establecer cuáles son los factores o pautas de conducta que establecen el inicio temprano de la violencia en esa pareja. Entonces hay que detectar qué es lo que hizo que esta pareja empiece con un ciclo de violencia. De repente es él, de repente es ella. Una vez que se detecta, hay que empezar a trabajar con la persona violenta. Y una persona violenta por lo general tiene mal manejo de emociones y tiene baja autoestima. Como un alumno mío que está haciendo un trabajo acerca de inteligencia emocional. Pero no nos perdamos solamente en los vericuetos del pensamiento humano y de las teorías que las corrientes psicológicas dan, sino también es una persona que le falta conocer el amor regenerador de Dios. ¿Sí? Pero no solamente te limites a mostrarles a Dios, tienen que también buscar ayuda profesional. Así es vital ser prudentes al inicio antes de iniciar una relación de noviazgo. Es en la etapa de la amistad en que se debe conocer bien a las personas. Y bueno, la persona que va a ser elegida o elegido tiene que ser lo suficientemente transparente. La amistad no debe ser corta, no debe ser fugaz, rápido, nomás enamoramos y ya, no. Debe tener una relación, una duración generosa, con el fin de que lleguen a conocerse, lleguen a empatar, ¿verdad? En diversas facetas. Entonces, cuando existe violencia verbal o física en el noviazgo, se está a la puerta de entrada y la posterior violencia intrafamiliar. Violencia en el noviazgo, muy probable violencia intrafamiliar. ¿Cuál es el efecto de experimentar o presenciar violencia en la familia y en la familia de origen sobre subsecuente abuso verbal o físico en la relación de noviazgo? ¿Ah? ¿Cómo afecta la violencia a hombres y cómo afecta la violencia en mujeres? Son preguntas que debemos hacernos. Si yo veo que mis suegros son violentos, entonces va a ser más fácil que mi novio sea violento cuando sea mi esposo o mi esposa. ¿Cuál es el efecto de presenciar violencia entre unos padres contra las actitudes de las mujeres? ¿Qué pasa si yo tengo a mi papá violento contra mi mamá o contra mis hermanas? ¿Ah? Y por último, ¿cuál es el efecto de las actitudes hacia las mujeres sobre el subsecuente abuso verbal o físico en la relación de noviazgo? ¿Qué piensan las chicas de que son abusadas en el noviazgo? Estas preguntas dieron como resultado un estudio de 450 individuos y el abuso físico del padre es altamente predictivo en hombres con abuso físico en relación con el noviazgo. Es decir, muchachos que han sido abusados por su padre, por lo general, son abusivos en el noviazgo. Por eso es bueno la amistad. Conoce a sus papás. Eso es bueno. Y es más probable que un hombre sea influenciado por el ejemplo de sus padres. Por otro lado, en relación a la segunda pregunta, la violencia depende de algún modo de las interacciones, de las actitudes de las mujeres con su pareja. Es decir, el abusador existe en la medida que exista la abusada. Existe en la medida que la mujer lo permita. Si la chica permite ser abusada, va a haber un abusador. Pero si ella no lo permite, es firme y hasta es capaz de terminar la relación y la termina, entonces no va a existir el abusador. Y en cuanto a la tercera pregunta, los hombres abusadores liberales consideraban que sus novias eran conservadoras. Además, los sujetos con actitudes conservadoras hacia las mujeres se describieron como violentos y sus parejas se definían como liberales y no violentos, cuando las actitudes de su pareja eran conservadoras. O sea, eso se le llama compensación. Si yo soy liberal, busco una mujer conservadora. Si soy conservador, busco una mujer liberal. Y por lo general, el ser violento va ligado con el tema de el novio liberal o la novia liberal.
Interesante. Esto es importante saber para hacer una evaluación sesuda de la persona durante la amistad y esto sobre las conductas y antecedentes del futuro novio. El novio violento, por lo general, el novio o la novia violenta es una seductora o un seductor, tanto en su postura como el hablar y mirar. Una persona que es atractiva. Si es cristiano, su atractivo no necesariamente va por su rostro, sino por sus dones de ser muy espiritual. ¿Sí? Una persona que va a la iglesia, lee mucho, anda bien arreglado en la iglesia, es un líder, pero por dentro está tan carente de afecto que busca la mirada de cuanta mujer pueda, por su galantería o por su imagen de santidad. Un tipo violento. Y eso tenemos que detectarlo. Y cuando se vuelve violento, la comunidad que lo conoce piensa, él no puede ser, si es tan espiritual y tan bueno. Entonces la comunidad llega a justificar su violencia como un exabrupto. O de pronto empieza incluso a justificar a él y a criticar a la novia o al novio. Seguro él lo ha provocado, seguro ella lo ha provocado, así. Además, un estudio indicó que los hombres y mujeres violentos suelen utilizar el enojo para controlar a sus parejas. O sea, la amenaza con estados de ánimos negativos. Se muestran inseguros con respecto al lugar que ocupan en la relación. Tienen miedo de que su pareja los deje. Entonces se ponen muy celosos, muy celosas. El consumo de alcohol también está asociado a gente violenta en el plano secular. Se sienten víctimas de sus parejas o de la sociedad y sienten desesperanza o incapacidad de tener éxito en sus vidas. Frustración, ¿sí? Eso, pena, decaimiento, eso pues afecta el funcionamiento normal de una pareja. Cuando este proceso aparece en todo su detestable esplendor, es necesario que el novio violento busque ayuda profesional, aunque muchas veces no es consciente de su cuadro de ira o manipulación, ya que toda su vida vivió así y no es capaz de reconocer lo malo en su manera de vivir. Necesita una pareja de novios siempre pasar por consejería psicológica, unas 2 o 3 citas con el psicólogo para detectar cuáles son las zonas erróneas en cada uno. Eso es mandatorio, es necesario. De no recibir ayuda, el novio violento comienza a deslizarse con la persona a quien dice amar por un tobogán de descalificación. Al inicio, con palabras suavecitas como, estás un poco llenita. Y luego pasa a insultarla con temas muy gruesos, como gorda, puerca, cerda, das asco. Además de ello, tiene sonrisas irónicas cuando ella lanza una opinión, sonrisas de desaprobación, sonrisas de burla. Exagera los errores de ella, o si en el caso de que ella sea la violenta, exagera los errores de él, se burla, lo ridiculiza o la ridiculiza, y siempre de forma astuta e hiriente. Es decir, el violento para sentirse bien necesita descalificar. Y eso lo vemos desde el colegio, desde que somos niños. Cuando un niño empieza a sacar buenas notas, ¿qué se hace? Se lo insulta. ¿Por qué? Porque queremos que sea tan descalificado como nosotros. O nosotros queremos ser aprobados tanto como él. Cuando el novio reconoce estas características de su conducta, es necesario que haga decididos esfuerzos para cambiar su situación. La manipulación en el violento es una táctica de control para conservar a su novia, a la novia que es víctima. No puedo vivir sin ti, si me dejas me mato. Eso es una de las expresiones típicas del hombre violento o de la mujer violenta. Esta táctica va desde la autoviolencia física hasta el suicidio. También se puede añadir que el hombre y la mujer violentos son celosos por excelencia. Ojo, ya hemos dicho eso. Los celos pueden ser interpretados como un signo de amor, pero en realidad reflejan el temor a perder el control de la pareja considerándola como una posesión, me perteneces. También está el síndrome de Medea, cuando él la deja y ella dice, si no eres mío no eres de nadie, te voy a destruir. Y empieza a hablar mal de él por el Facebook, por las redes sociales, empieza a desacreditarlo, y si él tiene otra novia, ella habla con la otra novia, y en el caso de los varones hablan con el otro novio de la chica, de su ex, para desacreditarla, para hacerlo quedar mal, ¿sí?
Y bueno, dependerá del nuevo novio, si es una persona muy madura, para darse cuenta de eso. Una persona maltratada durante el noviazgo requerirá la presencia de una red de apoyo social para salir del tema. Lo que pasa es que el violento la ha anulado, lo ha castrado o la ha castrado de sus amigos, de su aspecto social. Esa ayuda profesional, esa ayuda de la red de apoyo social la va a ayudar, pero además necesita ayuda profesional psicológica para recobrar la identidad y autoestima perdida en la relación. Eso es grave. Añado que es menester contar con terapia familiar si es que hubo algún tipo de abuso más grave. ¿Sí? Si hubo violación, si hubo violencia. El ciclo de la violencia debe de romperse ayudando a la persona que lo denuncia en el noviazgo. Un noviazgo violento debe ser detenido a fin de evitar una familia violenta. De lo contrario, se gestará un hogar disfuncional y tendremos problemas serios en el momento de tener niños con traumas o con un síndrome terrible de desaprobación y de inseguridad. Entonces, para prevenir la violencia en el noviazgo, es imperioso, por la ausencia de estrategias a largo plazo en adolescentes, desarrollar intervenciones breves, pequeñas, conducentes a que los participantes reconozcan las causas de violencia, identifiquen las formas saludables de expresar su amor y se sensibilicen sobre el tema. Dar charlas a adolescentes es buenísimo. Necesitamos más gente que se especialice en hablar a adolescentes, a fin de que, captando su atención, les hablen de estos tópicos. Estas breves estrategias deben de brindarse en un ámbito amical y de confianza al fin de poder orientar a los adolescentes y jóvenes en estos ámbitos de violencia. El principal ámbito que debe ser atendido es el de la iglesia, ¿sí? Al igual que el hogar, donde los líderes y padres deben entrenarse para brindar información adecuada y orientación pertinente. A continuación, brindamos algunos tópicos, algunos tips para reconocer al violento. Por ejemplo, su novio o acompañante controla todo lo que hace, exige explicaciones por todo y pretende conocer hasta su último pensamiento, pues no quiere que tenga secretos con él. Indicador de violencia. Quiere saber con lujo de detalles a dónde va, dónde estuvo, con quiénes se encontró y a quiénes va a ver, los horarios y el tiempo que permaneció en cada lugar, cuánto tiempo estará fuera y el horario de regreso, lo cual comprobará con sucesivas llamadas telefónicas o pasadas por la casa de ella. Si es así, entonces tenemos un novio violento. De manera permanente vigila, critica o pretende que ella cambie su manera de vestir, de peinarse, de maquillarse, de hablar o de comportarse, es decir, no la acepta tal cual es y la quiere transformar a su gusto. Eso es violencia. Formula prohibiciones o amenazas respecto de los estudios, el trabajo, las costumbres, las actividades y las relaciones que desarrolla la joven. Si se vuelve un novio controlador o controladora, tenemos violencia allí. Hace escándalos en público o en privado por lo que él o ella o otros dijeron o hicieron. Violencia. Deja plantado o plantada a su novia o novio en salidas o reuniones sin explicar ni aclarar los motivos de su reacción. Simplemente se va. Tema violento. Otra característica es que no expresa ni habla acerca de lo que piensa, lo que siente, lo que desea, pero pretende que ella adivine todo lo que le sucede. Violencia. Los famosos, te tienes que dar cuenta pues, obvio pues, date cuenta pues, o sea, ese diálogo. Bueno, a veces da órdenes y otras veces castiga con el silencio, con las actitudes hurañas, con los quedados o el mutismo, que no abandona aunque obtenga lo que espera. Demuestra frustración y enfado por todo lo que no resulta como él quiere, sin distinguir lo importante de lo superfluo. Esto es una lista enorme. Vamos a hablar un poquito más en clase presencial. Así que, mis amigos y mis amigas, nos encontramos en clase para conversar acerca de esto y preguntar acerca de la violencia en el noviazgo. Nos encontramos ahí, no te preocupes, que Dios te bendiga.